En vivo, estamos en vivo, una nueva videoconferencia, una nueva videollamada y en este caso con un colega, pero con un colega muy reconocido. Hablo de Juan Mascardi, quien es periodista, como te decía, y también es profesor en la UAI en Rosario, es narrador y sus narrativas son muy, pero muy especiales. Si todavía no lo conocés, ahora lo vamos a conocer un poquito más. También estuvo conduciendo el noticiero de la TV Pública hace muy poquito tiempo, así que si te suena a la cara, seguramente es de ahí. Juan, gracias por esta comunicación con nosotros. Un gusto tenerte hoy aquí. Hola, ¿cómo va? Buen día. También muy agradecido por la invitación y bueno, estas paradojas de que a veces en una situación de cuarentena y de pandemia, de sentirnos también muy cerca. Así que el agradecido soy yo. Juan, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena? ¿Cómo vas viendo la reacción que tienen los medios con respecto a las noticias que se van difundiendo? A mí hay algo que me preocupa muchísimo de esta agenda monotemática, que sobre todo en la primera etapa de la cuarentena ocupó el 100% de la agenda. Por un lado tiene lógica, digamos, es lo que nos está afectando no solo a nosotros como argentinos, sino al mundo, pero hay cosas que me parecen preocupantes, sobre todo la estigmatización sobre las personas que se han contagiado. Me parece que no hay un espacio para el tratamiento profundo en torno a la discriminación. Me parece que hay un mensaje que se relaciona mucho más con si bien el trasfondo es positivo, digo, y tiene que ver con la prevención y con un cuidado sanitario, me parece que de alguna manera se está avasallando y estigmatizando a las personas enfermas, a los casos sospechosos y de alguna manera a todos nos pone como potenciales culpables de algo, digamos, ¿no? Y a veces pienso que cuando uno piensa en otro tipo de pandemias, como fue el SIDA y demás, como si tendríamos que juzgar si tal o cual persona usó o no usó preservativo en una relación sexual, digamos, acá me parece que de alguna manera hasta se quiebra el principio de inocencia constitucional y me parece que es necesaria una reacción urgente de parte de los medios de comunicación y también de autoridades políticas para revertir esto y empezar a pensar un poco en la post-pandemia, en la post-cuarentena, y cuáles son esas heridas, esas llagas que nos va a dejar esto. Juan, como decías, en un principio parecía que los medios de lo único que se podían ocupar era de la COVID-19. Y llegaban distintas noticias, llegaban cadenas de WhatsApp, llegaban mails, bueno, por distintos medios recibíamos audios incluso que no sabíamos de dónde salían y la gente se alarmaba muchísimo. Comenzamos a hablar de las fake news, que no son nuevas, que siempre estuvieron, pero que en este momento es como que reaparecieron con todo. ¿Qué hacemos cuando recibimos estas noticias que no sabemos de dónde vienen y que todo el mundo quiere difundir? Sí, la tradición de las noticias falsas no es algo nuevo, es de alguna manera uno de los signos de este tiempo. Uno a veces hace memoria y se pone a acordar de las cadenas de correo allá por la crisis del 2001, se viene otro corralito, ¿no? Pero claro, al aparecer las redes sociales y al aparecer una red de circulación semi-pública o semi-privada como WhatsApp, esto se exacerba. A mí, digamos, me parece, hay un dato positivo que es la revalidación de los medios de comunicación en este sentido, como una fuente confiable, con lo cual, digamos, como periodistas y como comunicadores, a nosotros nos lleva a adquirir un rol de extrema responsabilidad en torno a lo que es el chequeo de la información. Pero también me parece que esto interpela y nos interpela a todos como ciudadanos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad social que tenemos como ciudadanos mientras habitamos las redes sociales?
La recomendación es no distribuir, no difundir, dudar siempre en el momento en que recibimos cualquier tipo de información que de alguna manera aliente al pánico, que aliente a cualquier tipo de situación de incertidumbre. Me parece que también es un punto bisagra y que, como decía, nos pone de alguna manera a nosotros como comunicadores en un proceso de interpelación permanente, pero también, digo, la responsabilidad de los ciudadanos, y esto que vos me preguntás se relaciona también con la estigmatización que yo te comentaba, Eli, al principio. Entonces, y a esto, digo, al fenómeno de las noticias falsas, se le agrega otro fenómeno que es la infodemia, porque en la infodemia, que es la sobresaturación de información, hay algo de noticias falsas, pero también estamos saturados de las noticias concretas y reales, con lo cual hacer esa curaduría, esa selección, es más bien complejo. No sé, Juan, si estuviste en las redes últimamente chequeando lo que va sucediendo, pero nos llama mucho la atención distintos canales que van mostrando imágenes que luego aparecen y son de otro lugar. ¿Por qué sucede esto? O si realmente es verdad o están inventando. Nos parece como algo muy extraño que está sucediendo. Van chequeando imágenes que por ahí dicen después, ay no, nos equivocamos, no era en la Argentina, era en tal u otro país. ¿Qué nos está pasando? Sí, es un fenómeno raro también ese y no es nuevo, la traspolación de espacios y de situaciones. Ahí el buscador de Google funciona rápidamente cuando uno quiere corroborar, digamos, a dónde pertenece, poder encontrar si esa imagen pertenece a otra situación o está sacada de contexto. Eso es la descontextualización y también forma parte se relaciona con las noticias falsas. Ahí, bueno, es un poco lo mismo que decíamos antes, Eli. Me parece que hay que cada uno de los ciudadanos tiene la posibilidad de parar al menos en sus círculos íntimos, a ver de qué manera. Bueno, leía también que distintos organismos internacionales, aquí la agencia TELAM, digamos, se están moviendo en torno a poder frenar ese torrente imparable, digo, porque esto no lo podemos solucionar individualmente, sí podemos tener una actitud individual ante un fenómeno colectivo. ¿Qué responsabilidad tenemos los medios frente a esta nueva manera de informar sobre esta pandemia que nos agarró así un poco desprevenidos a todos? Nunca esperábamos que esto nos pudiera suceder. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores y los medios en general? Creo que hay una responsabilidad que antecede la situación y la responsabilidad que deberíamos tener siempre. Lo que pasa que esto también es como decís vos, fue a una escala tan global que también, bueno, nos llevó a un territorio de desconcierto, si se quiere. Pero la responsabilidad es siempre la misma, es el chequeo de fuentes, es corroborar los datos, es tener una distribución responsable de la información, no alentar la sobresaturación de datos, pensar siempre en el contacto humano, que de la persona de quien estamos hablando posee el principio de inocencia, no estigmatizar, no discriminar, utilizar un lenguaje claro, cuestionar, poder criticar también y que los interlocutores que nosotros decidamos que aparezcan en la agenda sean interlocutores válidos, que tengan un respaldo científico cuando hablan, pero digo, todo esto precede a la situación de pandemia. Esto de alguna manera, como decís vos, hay algo inesperado, pero que acelera esos procesos y que también desnuda cierta crisis por ahí de los medios de comunicación, digamos. Un medio de comunicación no se puede hacer con pasantes. La responsabilidad, precede a la pandemia, lo que ocurre es un proceso de aceleración, y en ese proceso de aceleración, bueno, la responsabilidad de poder hacer y construir
un medio sólido, potente, con responsabilidad social. Me parece que hay un bien interior que es la libertad de prensa. Eso no se puede coartar nunca, bajo ningún tipo de circunstancias. Y digamos, si cualquier comunicador actúa mostrando que eso es lo que nosotros pensemos, a ver, que los ojos de la gente que no puede salir a más de 500 metros de su casa, somos nosotros, somos las periodistas, los periodistas, los comunicadores, las comunicadoras. Entonces, estamos siendo la ventana del mundo. Nosotros estamos siendo esa ventana no se puede cerrar, porque ahí ya estaríamos hablando de una situación de totalitarismo. Debemos y tenemos la responsabilidad de contar lo que está pasando. Claro que sí. Bueno, y vos sos un gran narrador, un cazador de historias, podemos decir. ¿Qué historia estuviste por ahí chequeando o contando últimamente, o alguna historia que te haya llamado la atención en este tiempo de pandemia? Mira, yo acá en Rosario dirijo la licenciatura en periodismo y la licenciatura en producción y realización audiovisual de la Universidad Interamericana. Así que bueno, nos tocó digitalizar en un tiempo récord las dos carreras. Así que toda la primera etapa de la cuarentena estuve trabajando más en un rol académico, de gestión académica y educativo. No obstante, sí fui escribiendo algunas cosas y fui produciendo, bueno, esto de que también te deja en shock, porque a veces sentís que te sobra el tiempo y hay momentos donde sentís que trabajaste 15, 16 horas, es como raro también, ¿no? Hay una alteración ahí temporal, hay una alteración de subjetividad, donde te encontrás haciendo la comida para tu hijo y de pronto en el mismo momento es muy difícil, pero esto nos pasa a todos, digamos. Así que sí me conté una historia para el diario La Nación de una periodista, una joven periodista que quedó varada en India. Así que bueno, también trabajando, utilizando plataformas digitales, y después bueno, estuve trabajando más en algunos textos de carácter más ensayísticos, si se quiere. Así que, y bueno, y algunas historias que no tienen que ver con la pandemia, que si todo va bien el fin de semana también se publicaría en La Nación, que es la historia de un rugbyer de aquí de Rosario, se llama Leo Senatore. Bien. Juan, ¿qué es lo que cambió en vos esta pandemia? ¿Qué es lo que te hizo pensar, reflexionar? Contanos un poquito acerca de tu vida. Yo creo que todavía estamos en proceso y que si esta pregunta la repetimos el año que viene va a ser la respuesta otra, y si la repetimos dentro de 5 años la respuesta va a ser otra. Es difícil reflexionarlo en tiempo presente. Sí creo que nos lleva de alguna manera a un territorio de mucha intimidad. Creo que uno también pasa por la vida por otro tipo de cuarentenas íntimas, por momentos de preservación o de autopreservación. Sí me interpela mucho como papá, me interpela mucho a la hora de percibir las emociones de mi hijo, de saber que hace ya no sé cuántos días, 60, 70, que no ve cara a cara a un amigo. Ese tipo de cosas me preocupan. Una de las primeras cosas que me dijo mi hijo fue, bueno, los perros pueden ir a pasear al parque y nosotros no, digamos, y también hay como digamos, me parece que hay muy poca contemplación a situaciones de singularidad. Y en ese sentido, digo, no tiene que ver con tener una postura anti-cuarentena, ni mucho menos lo que estoy diciendo. Es simplemente pensar en, bueno, qué tránsito psíquico, psicológico estamos realizando cada uno de nosotros, también como para estar lo suficientemente fortalecidos y ser referentes de las generaciones que vienen. Bueno, me quedo con esta última reflexión, Juan. Y bueno, y sí, claro, todos llevamos algún tipo de cuarentena adentro, más allá de esta cuarentena que nos está tocando vivir.
Te agradezco muchísimo estos minutos. Sé que sos una persona con mucha actividad diaria, así que te agradecemos que hayas accedido a esta pequeña nota con nosotros. Un gusto haberte tenido en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a vos, Eli. Los recuerdo con mucho cariño y afecto, y como te decía, dentro de las cosas bonitas que nos ha dejado esta digitalización, también tiene que ver con esto de borrar distancias. Nos habíamos prometido en algún momento andar por aquellos pagos y bueno, llegó el momento ahora de sentirnos un poco cerca, y eso está bueno. Así que un abrazo para vos, para toda la comunidad y todos los compañeros y compañeras del canal. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Abrazo, hasta luego.